Bienvenidos a este segmento educativo. Hoy nos lanzamos a hacer un viaje monumental a través del tiempo. Y no retrocedemos unos cientos de años, ¿qué va? Vamos miles de años atrás. Literalmente a una metamorfosis planetaria épica que redefinió de arriba a abajo la geografía de una de las zonas más alucinantes de la Tierra. Así que preparaos, porque nos sumergimos de lleno en la dramática historia del territorio andino. Olvidad las fronteras actuales, olvidad el clima, las costas o incluso los animales que conocemos hoy. Vamos a presenciar cómo unas colosales fuerzas de la naturaleza esculpieron los antiguos Andes, pasando de ser un reino de hielo implacable a un mundo rebosante de vida. Bueno, vamos al lío. Imaginemos por un momento que salimos de nuestra máquina del tiempo y pisamos el espacio andino de hace 12.000 años. Si echamos un vistazo alrededor, el paisaje nos resultaría completamente alienígena, no reconoceríamos absolutamente nada. Y es que nos encontramos en el umbral de uno de los cambios climáticos más bestias de la historia del planeta. La Tierra estaba a punto de despertar de un largo letargo helado, pero, ojo, todavía bajo el dominio del frío extrema. Para entender de verdad el escenario que pisaron los primeros habitantes de esta región, tenemos que comprender las asombrosas condiciones de este entorno primitivo. Estamos hablando de escalas geológicas inmensas. Fijaos, entre el 13.500 y el 9.600 a.C., el mundo sufrió el último gran avance glacial en los Andes, una época donde el hielo sencillamente mandaba. Luego, hace cosa de 12.000 años, se desata esta gran transición. Las temperaturas empiezan a fluctuar como en una montaña rusa. Y por fin, hace unos 10.000 años, cruzamos la línea hacia una nueva época geológica, el inicio del Holoceno. Este es el camino de un cambio que alteraría el destino de todo el continente para siempre. Sección 1. El gélido Pleistoceno, un mundo congelado. Para entender este mundo gélido, detengámonos en este número. 371.306. No es una cifra puesta al azar para nada. Es la medida real de la magnitud de esta era de hielo. Este número descomunal representa los kilómetros cuadrados de nieves perpetuas que cubrían los Andes del norte de Sudamérica y los Andes centrales durante el Pleistoceno. Imaginemos una inmensidad de hielo blanco y brillante, tan pero tan vasta que podría cubrir países enteros de la Europa moderna. Y el contraste es una auténtica locura. Si miramos a nuestro alrededor hoy en día, esta cobertura de nieve se ha reducido a unos míseros 3.220 kilómetros cuadrados. Pensemos en eso un segundo. El hielo del Pleistoceno era más de 100 veces superior a lo que tenemos en la actualidad. Las cumbres andinas, que ahora nos muestran roca desnuda, estaban totalmente sepultadas bajo glaciares masivos, aplastando y moldeando la tierra bajo un peso incalculable. Y claro, esta inmensa masa de agua congelada tenía unas consecuencias directas y francamente asombrosas en el resto del continente. Porque, a ver, ¿de dónde salía toda el agua para formar esos gigantescos glaciares? Exacto, de los océanos. Al quedarse el agua atrapada en forma de hielo allá arriba en las montañas, el nivel del mar a nivel global cayó en picado. Y esto transformó el litoral por completo. En la costa norte y central, el océano se retiró dejando al descubierto entre 20 y 100 kilómetros extra de playa. En el sur, se sumaron de 10 a 30 kilómetros de tierra firme. O sea, la costa del Pacífico era una llanura inmensa, ancha y súper árida. Un desierto que llegaba muchísimo más lejos de donde hoy rompen las olas. Ahora, si dejamos la costa y empezamos a subir hacia la sierra, el golpe de frío es aún más evidente. En el Pleistoceno, las nieves empezaban a tan solo 3.800 metros sobre el nivel del mar. Hoy, sin embargo, hay que escalar hasta los 4.900 para encontrar ese límite de congelación. ¿Qué significa esto? Pues que los valles altos de la sierra, que hoy nos parecen fértiles y perfectos para vivir, eran básicamente congeladores naturales o estaban dominados por una vegetación súper precaria, soportando temperaturas bajo cero casi todo el año. Pero lo verdaderamente fascinante de todo esto, y lo que rompe todos nuestros esquemas, es la selva. Cuando pensamos en la cuenca amazónica, nos viene a la cabeza una selva tropical húmeda, densa, casi impenetrable, ¿verdad? Pues en el Pleistoceno la realidad era radicalmente distinta. Las bajas temperaturas y la falta de lluvia convirtieron lo que hoy es la Gran Amazonía en una inmensa sabana. Literalmente una llanura fría y seca, con poquísima vegetación, salpicada solo por unos pequeños y aislados refugios de bosque que aguantaban a duras penas en las zonas donde la humedad se resistía a desaparecer. Sección 2. El despertar del Holoceno, el gran deshielo. Este gran despertar planetario tiene un nombre científico muy concreto, el Holoceno. Hace unos 10.000 años, el planeta entra de lleno en esta época geológica, marcada por un clima global que se volvió, de golpe, mucho más cálida y húmedo.
Y claro, las consecuencias de este calentón global fueron inmediatas y espectaculares en los Andes. Esos inmensos glaciares, esos colosos que habían dominado el paisaje durante milenios, empezaron a derretirse en masa, liberando unos torrentes de agua brutales que bajaban rugiendo desde las cumbres de las montañas. Y justo aquí es donde la magia de la geografía entra en acción, en 3 pasos muy claros. Primero, toda esa agua del deshielo llega a los océanos, haciendo que el nivel del mar suba y se trague rápidamente a aquellas inmensas playas del Pleistoceno. La costa se estrecha de repente. Segundo, los ríos que bajan de los Andes vienen tan cargados de agua que ensanchan los valles costeros, trayendo consigo el milagro de la vegetación en medio del desierto. Y tercero, este clima más cálido dispara la evaporación del mar, creando unas nieblas densísimas que al chocar contra las colinas generan la humedad perfecta para unos ecosistemas únicos y frondrosos, las famosas lomas costeras. Mientras tanto, arriba en la sierra, la transformación no se quedaba atrás. Al retroceder la nieve a zonas más altas, la tierra que llevaba milenios congelada por fin vio el sol. La vegetación que antes estaba acorralada empezó a trepar montaña arriba como una enorme alfombra verde. Valles que durante siglos habían sido desiertos helados se convirtieron rápidamente en hábitats llenos de flora. El punto clave aquí es que la naturaleza, casi sin querer, estaba preparando el escenario perfecto, convirtiendo la dura sierra en un lugar acogedor y listo para albergar vida. Y al este de la cordillera, adiós a la sabana fría. El aumento de la temperatura global cambió por completo el ciclo de las lluvias. Empezó a llover a cántaros de forma constante sobre la llanura. Esto desató un crecimiento explosivo de vegetación densa y selvática. Fue literalmente el nacimiento de la selva amazónica tal y como la conocemos hoy en día. Y no solo eso, toda esta avalancha de agua terminó de esculpir la tierra, fijando para siempre los inmensos y serpenteantes cauces de los ríos que hoy cruzan majestuosamente la gran llanura amazónica. Sección 3. El destino de la megafauna. Pero claro, toda gran transformación planetaria tiene un precio, y este fue altísimo. Durante el Pleistoceno, los Andes y el resto de América eran el reino de unas criaturas alucinantes. Hablamos de la megafauna, mamíferos gigantescos y bestias imponentes, perfectamente adaptadas al frío polar y a las praderas abiertas de la sabana. Pero el clima cambió demasiado rápido para ellos. Los densos bosques se comieron las llanuras, el calor apretó y su comida simplemente desapareció. Así que el Holoceno marcó un punto de no retorno, la trágica pero inevitable extinción masiva de estos enormes animales. El escenario estaba listo, sí, pero los actores principales acababan de cambiar para siempre. Para ir atando cabos, hagamos un repaso rápido de la magnitud de este cambio monumental. En la costa, pasamos de playas inmensas y desérticas a litorales estrechos llenos de valles verdes y mucha niebla. En la sierra, dejamos atrás montañas áridas y congeladas para dar paso a valles súper fértiles y rebosantes de vegetación. Y en la selva, de ser una sabana gélida y hostil, pasamos a esa explosión verde de lluvias intensas y grandes ríos que todos conocemos. Fue, sin exagerar, un cambio de paradigma geográfico y climático absoluto. Y todo esto nos deja frente a la gran incógnita final, el misterio que realmente le da sentido a toda esta transformación. Mientras el hielo se derretía, los valles florecían y el mundo se volvía un lugar mucho más cálido y amable, las condiciones pasaron a ser óptimas. Y no solo para las plantas. Un mundo nuevo estaba naciendo, con valles listos para vivir, ríos rebosantes de recursos y lomas llenas de vida. La mesa estaba completamente servida. Entonces, ¿cómo fue ese momento clave en el que el ser humano dio sus primeros pasos en este territorio andino recién esculpido por el Holoceno? Bueno, esa es una historia apasionante para nuestro próximo segmento educativo. Hasta entonces, sigamos explorando y maravillándonos siempre con las increíbles fuerzas que moldean nuestro mundo.